En un mundo donde la inteligencia artificial avanza a una velocidad vertiginosa, surgen nuevas preguntas sobre lo que realmente nos define como humanos. Hoy tenemos el privilegio de recibir a una de las voces más lúcidas en esta conversación global. Desde el MIT, nada más y nada menos, o el MIT, llega Óscar Corominas, investigador, tecnólogo y pensador inquieto, cuya mirada combina ciencia, filosofía y una profunda sensibilidad por lo esencial. Su charla nos invita a detenernos y reflexionar sobre una revolución silenciosa pero imparable, aquella en la que el corazón y el alma reclaman su lugar frente a la lógica de los algoritmos. Con todos ustedes, Óscar Corominas y su keynote, La última revolución, el corazón y el alma frente a la IA. Recibimos con un aplauso a Óscar Corominas. Muchas gracias, Óscar, Muchísimas por estar gracias aquí. a vosotros por la invitación. Pues estamos súper expectantes con tu charla. Nada, pues Muchas feliz. gracias. Feliz. Y el escenario es tuyo. Fantástico. Bueno, buenos días a todos. Lo primero es daros las gracias por esta invitación al MetaWorld Congress. Para mí es un privilegio el poder compartir con vosotros lo que supone para mí todo el tema del humanismo dentro de la inteligencia artificial y dentro de lo que son las nuevas tecnologías. Tenemos muchos retos por delante. Esto solo ha hecho que empezar y tenemos que saber que el ser humano tiene en su esencia unos elementos que tenemos que ir descubriendo para saber acoger sin ningún miedo y con mucha confianza todos estos avances que van surgiendo y que aparecen muchas veces como una amenaza, pero que realmente, si somos capaces de entender bien cómo funcionan las tecnologías, perdemos el miedo para entrar en contacto con ellas, nos daremos cuenta que es al revés. Es decir, que las nuevas tecnologías lo que pueden hacer es todo lo contrario. Es ayudarnos, facilitarnos a conectar aquellos aspectos que son más operativos, son más cuantitativos y que en la vida diaria nos puede hacer una vida mucho más fácil, más sencilla y muchísimo más eficiente en muchos aspectos. Vengo a hablaros principalmente de un elemento que es de qué manera el ser humano tiene que identificar algo propiamente esencial para que conecte muy bien el mundo tecnológico. Llevo muchos años comentando, llevo muchos años compartiendo el hecho de que en las organizaciones lo más importante es que los líderes conecten muy bien con los colaboradores, con los equipos, con las personas, que adquieran un tipo de comunicación que sea cada vez más empática, más asertiva, donde se generen núcleos de creatividad, núcleos de conciencia innovadora mucho más desplegados. Pero para ellos es esencial entender cómo el liderazgo tiene que comenzar a cambiar. ¿Cómo tiene que comenzar a cambiar? Tenemos que saber que existe realmente una revolución en ciernes que no ha hecho más que empezar y es la revolución del corazón. El corazón es la esencia, es la identidad, la totalidad de la persona reunida y tiene como principal objetivo el conectar verdaderamente con las personas, es ser capaz de generar lo que se denominan vínculos. En las organizaciones, por ejemplo, en el MIT y en otras organizaciones, vemos que los líderes necesitan siempre encontrar un elemento esencial desde el cual poder liderar, desde el cual poder sacar toda esa fuerza interior que no sea un mero empoderamiento, sino sea una extensión de su identidad. De tal manera que en la actualidad el sentido de identidad y de pertenencia configura dos elementos fundamentales a la hora del desarrollo de los equipos y sobre todo del ánimo y de la motivación intrínseca que deben de desplegar todas las personas que están al cargo de un proyecto. Hemos de salvar muchos gaps, es decir, hay un gap tecnológico que todavía estamos tratando de ir conociendo, de descubrir, para salvar esos miedos que aparecen porque los cambios son acelerados, son
tremendamente difíciles de asumir en el día a día si uno no está completamente enganchado o conectado con esas grandes revoluciones que tienen que ver con el mundo tecnológico. Pero frente a eso, yo lo que no quiero es que entendáis que tenemos que estar de forma frenética, incorporando en nuestra vida mucha información para llegar a una saturación que impediría en cualquier caso una asimilación adecuada de todos esos contenidos. Vengo a deciros que es muy importante tomar conciencia de cómo los líderes tienen que ir incorporando una mayor capacidad de vida interior, de reflexión, de silenciamiento de sí, para que el ruido no sea un elemento distorsionante en sus vidas y que con ello no logre conectar o no logren conectar con las personas que tienen alrededor. El primer reto que tenemos es aprender a conectar con nosotros mismos. Eso es algo que llevo muchos años compartiéndolo, llevo muchos años comentándolo y además está en la conciencia colectiva de todos los líderes que tienen a su cargo la transformación de sus organizaciones, el aprender a no vivir desde la ansiedad, desde la aceleración, desde la angustia, sino transmitir confianza. Uno de los elementos que el líder debe de actualmente tener en juego, poner en juego en la realidad actual, es la capacidad de generar esa confianza. Porque cuando nosotros tenemos a nuestro lado líderes que son capaces de generar confianza, aprendemos también de su forma de construir su liderazgo, de su vida. Tenemos que identificar esos elementos de transformación que nos permiten además entender que no tenemos solamente una carrera profesional por delante de excelencia y de cumplimientos, sino sobre todo una capacidad, una propiedad de llegar a entender que puede ser una realización en nuestras vidas. Es decir, hemos de cambiar el mindset, hemos de ver la importancia que tiene el poder incorporar para nosotros el sentido de plenitud o el sentido de realización, que en griego se llama eudaimonía, ¿no? La felicidad tiene que estar incorporada a las organizaciones. Es algo que ya no podemos estar funcionando desde una mera potestas sin conectar con la autoritas, es decir, sin conectar con conexiones o vínculos válidos, porque generan una realidad mayor de engagement y de fidelización al propio proyecto. El corazón vuelve a ser un elemento esencial, porque el corazón no solamente es la sede de las emociones, el corazón fundamentalmente es donde reside, es la capacidad más profunda de pensamiento trascendente, de conexión con la trascendencia, que es otro de los elementos que están en esencia vinculados al ser humano. Sin trascendencia, sin sentido de legado, sin sentido de que nuestras propuestas tienen un alcance más allá de los meros beneficios de la eficiencia y la eficacia, nuestra vida se volvería simplemente funcional. Los algoritmos, la inteligencia artificial, lo que nos enseña fundamentalmente es que es una caja cerrada que lo que tiene es una capacidad de modelizar datos, modelizar información, pero no tiene la capacidad de transmitirnos el alma, no tiene la capacidad de suscitarnos verdaderas respuestas al sentido de identidad o incluso a esa plenitud que estamos todos llamados. Eso lo hemos de encontrar nosotros previamente y no hemos de esperar en una especie de falso antropomorfismo que está instalado en la actualidad, que la inteligencia artificial, por ejemplo, tenga como propiedad el tratar de responder a cuestiones que son propiamente humanas. Podemos entender que nos podemos, de alguna forma, comunicar de una manera funcional y casi humana, operativa, porque lo que hace es modelizar muchísima información que está volcada por seres humanos. Entonces es evidente que las respuestas se nos aparecen no de forma ya tan mecánica, sino mucho más natural. Pero el hecho de que sea natural no significa que realmente podamos generar una serie de vínculos o esperar de la inteligencia artificial unos vínculos que no van a poder responder verdaderamente a ese anhelo de conexión con algo que nos suscite una verdadera inspiración y un sentido de la creatividad originaria. Mirad, hay una serie de elementos que nunca una inteligencia artificial va a poder acometer por sí misma. El primero es esa capacidad de empatizar, de amar.
Pienso, por ejemplo, que hay muchos sectores que van a quedar tremendamente afectados en sentido positivo, y eso es lo que espero, como el sector de la medicina, de los facultativos, que yo entiendo, por ejemplo, que deberían de estar más centrados en empatizar con el paciente para que puedan, con ello, formar parte de la sanación, de la cura del propio paciente, en lugar de estar constantemente volcados en el análisis a través del ordenador de cómo deben de recabar esa información, porque esa información tendría que estar ya previamente organizada. Hay otros sectores, como el sector de la educación, que va a suponer un cambio drástico de aquí en el futuro. El mundo de la educación va a necesitarse formadores, docentes que tengan esa capacidad de conectar, no desde la cabeza, sino desde el corazón, que tengan esa capacidad de conectar con las personas para que descubran, sobre todo, esa capacidad de asombro que les suscite esa necesidad de aprender. No porque tenga que aprender para ir a un examen y volcarlo, sino porque les suscite pasión por el conocimiento, pasión por buscar una verdad esencial, pasión por no conformarse con lo dado, pasión por querer cambiar el mundo. Yo esto lo comento mucho en la universidad, que también doy clases, y les comento muchas veces, digo, es que no hemos nacido para soñar en pequeño, y menos en estos momentos. Es importante soñar en grande. Eso, por ejemplo, en MIT se llaman los moonshots, ¿no? Lo utilizamos mucho para lo que es el recorrido del desarrollo de la creatividad, ¿no? Si no somos capaces de tener sueños en grande, si no somos capaces de pensar que este mundo puede cambiar por nuestro paso por él, la verdad es que vamos a generar, y que ya existe, un humus de desesperanza vital que lo que va a hacer es que el vacío existencial, la soledad, la falta de ilusión por las cosas se acentúe cada vez más. Mirad, como idea esencial os quiero decir, en estos momentos estamos viviendo como nunca una experiencia que Víctor Frank pues la refirió muy bien en su gran libro, gran obra, que es El hombre que busca sentido, que es un vacío existencial. Estamos muy conectados, tenemos una gran capacidad de generar relaciones porque las redes sociales nos lo permiten, pero nunca hemos estado tan aislados del mundo y, sobre todo, que es lo que vengo a comentar yo, con esta revolución silenciosa del corazón, nunca hemos estado tan desconectados de nosotros mismos. Para mí el gran cambio de paradigma nace aquí. Es cómo conectar con una dimensión que nos conecte con lo mejor, con nuestra esencia, con nuestra identidad. Y desde ahí sacar la fuerza necesaria para liderar con éxito, liderar con pasión. Que nos levantemos el lunes de la misma manera que nos vamos el viernes al fin de semana, porque muchas veces lo que hacemos es compensar. Nuestra vida tiene que dejar de tener ese juego de compensaciones, porque si no, al final eso es insaciable, nunca son suficientes y al final eso acaba consumiendo porque necesitamos cada vez compensaciones de un mayor grado de octanaje, de potencia, que impide muchas veces el que alcancemos el gran equilibrio que es la integración. Vivir integrado tiene que ver con vivir conectando con el corazón. Esto es algo que voy a ir desarrollando en toda una teoría que va a salir en breve en un libro que voy a publicar. Creo que es una teoría práctica que va a suponer un cambio de paradigma en las organizaciones, en la vida humana, en la vida social, en la vida política, en las familias, porque yo lo que creo es que fundamentalmente lo que necesitamos es una vuelta a reconectar con uno mismo. Nuestro centro de gravedad está excesivamente expuesto hacia afuera y eso genera una divergencia que no nos permite tener un mayor grado de atención, un mayor grado de concentración, un mayor grado de serenidad o de paz. Vivimos agitados y esta no es la condición para la cual estamos llamados. Entonces, ¿qué papel tiene la IA? ¿Qué papel tienen las tecnologías? En realidad el papel es el que les dejemos nosotros. Nosotros tenemos que poner las reglas del juego. No es que venga de repente un sujeto que cobra autonomía, cobra vida propia, cobra entidad propia, porque no es así. Todas las visiones que aparecen muchas veces pseudomísticas, pseudoespirituales, donde la IA aparece como un ente que adquirirá una entidad, una identidad propia, simplemente son falsas
visiones que no nos llevan más que a perjudicar precisamente nuestra condición humana, porque nosotros lo que tenemos que saber es que es una máquina que está al servicio de nuestras necesidades, la hemos creado nosotros, el original somos nosotros, y nosotros somos los que tenemos que saberla poner en su lugar, somos los que tenemos que utilizarla al servicio, insisto, de cantidad de elementos funcionales, operativos del día a día, que sí pueden cobrar una funcionalidad infinitamente más ágil, más eficiente que a lo mejor lo que podríamos hacer nosotros. Pero es que eso nos va a permitir para desplegar lo mejor de nosotros mismos. Lo he ido diciendo, pero recopilo. Lo mejor de nosotros mismos tiene que ver con la vida interior, el sentido de trascendencia, la capacidad de empatizar, la capacidad de generar vínculos, con ello la capacidad de generar compromisos, pensar que solamente puede generar un compromiso quien es libre. Eso se ve fácilmente también con los animales, es decir, los animales, por mucho cariño que les tengamos, nunca podemos garantizar que su respuesta vaya a ser la que realmente supone la propia de un ser humano, porque viven por instintos seguros. Y entonces el poner muchas veces ese antropomorfismo, el desear que recibamos ese cariño, ese afecto, que de forma pasiva lo recibimos porque son animales que generan esa emoción. Pero son animales, por ejemplo, los animales, los afectos no los pueden comprometer. Y entonces ahí nosotros desconfiguramos una de nuestras grandes propiedades, es la capacidad de mantener un afecto toda la vida si uno lo desea y se dan las circunstancias. El ser capaces de mantenernos en una permanencia, en un contacto de compromiso, porque es nuestra libertad la que nos permite hacer eso. Es otro campo de juego, no es el campo de la IA. El campo de la IA no tiene ningún tipo de compromisos con el ser humano, lejos de aquellos que se le ha introducido como datos y como información para dar una respuesta lógica y diseñada. Entonces, esos vínculos se tienen que empezar a fortalecer. En las organizaciones, llevo muchísimos años trabajando en ellas y a nadie se le va a escapar que el principal problema es la comunicación. La comunicación no es fácil. No es fácil porque depende de un emisor, depende de un receptor, depende de cómo el emisor interpreta las cosas, depende cómo el receptor las interpreta y en ese juego se establece el juego de la vida. Por eso es tan importante el trazar elementos, códigos, líneas que nos permitan conectar con algo común en el ser humano. Y yo lo que vengo a avanzar, lo que vengo a comunicar es que ya hay estudios y fundamentalmente estudios relacionados con el corazón que nos indican claramente que el elemento universal, aquel elemento donde todo ser humano se puede comprender, puede haber un entendimiento más allá de lo que es la divergencia de la razón, está en lo más profundo del corazón, que es su alma. Es decir, toda la identidad de la persona está en lo profundo. Esto tiene que emerger como una nueva visión a nivel global, ya lo está haciendo. Yo llevo muchos años acompañando a políticos, a personas que tienen como responsabilidad un gran impacto social, a personas que tienen como responsabilidad el transformar sus organizaciones. Llevo más de 2.500 líderes en el MIT ayudándoles a que sean ese cambio cultural en sus organizaciones y me he dado cuenta de que suceden cosas. Las organizaciones que conectan con el corazón son mucho más eficientes porque generan mucho menos rotación, generan mucho más engagement, generan una pasión por ir a trabajar todos los días, generan un sentido de familia. No voy a decir que el trabajo sea una familia, pero debe ser como una familia. Tiene que ser un lugar donde yo perciba que me realizo, no solamente que me saco un sueldo o que mejoro o amplío mis conocimientos. Tiene que ser un lugar de realización. Ese cambio de mentalidad es el que tiene que calar en la sociedad. Estamos iniciando una revolución, esta es una revolución silenciosa, pero lenta, segura, que sin duda va a tener momentos de gloria no muy tarde, porque la realidad nos lo está exigiendo. La realidad nos está pidiendo salir con fuerza desde un liderazgo humano, un liderazgo humanista que no solamente conecte con la ética y los valores, sino fundamentalmente con las virtudes, con ese trabajo interior de hábitos
sostenidos en el tiempo, como diría Aristóteles en la Ética Nicómaco, para que seamos capaces de después dar lo mejor de nosotros mismos, de sabernos autogobernar, de saber tener fortaleza, de saber tener templanza, de tener prudencia, tantas virtudes que están en juego, para que después el discurso de la conversación, la comunicación, se haga posible desde el mismo marco de referencia. No es lo mismo tener, digamos, la interpretación de la realidad cuando tú has sido una persona que te has sacrificado, que te has esforzado, que has renunciado, frente a alguien que no lo ha hecho. Por tanto, es que la misma realidad, en función de cómo te has trabajado interiormente, se te presenta de una manera o como otra. Dice Tomás de Aquino y Aristóteles, dice, así como tú eres, es la realidad. Entonces es muy importante volver al ser. Es muy importante identificar ese ser, trabajarlo desde dentro, para que después toda la realidad sea una consecuencia de esa nueva forma de ordenarnos interiormente. Qué duda cabe, lo he ido diciendo y con eso acabo, que el elemento principal, el elemento vertebrador de toda la identidad humana y de toda la clase de conexiones con todo ser humano es el amor. El amor que no es un mero sentimiento. El amor que es un compromiso de la totalidad de tu persona con la totalidad de la otra persona. Es un compromiso desde la libertad, no desde un impacto meramente emocional, sino desde un impacto donde tú te comprometes, tus pensamientos, tus emociones, tus afectos y tu voluntad, toda tu persona. ¿Qué duda cabe que si todos vamos incorporando este nuevo mindset en nuestra vida, en nuestra forma de trabajarnos, vamos modelizando interiormente esta manera de entender el mundo y sobre todo de entendernos a nosotros mismos en esa conexión con el corazón, no tengo la menor duda de que este mundo va a cambiar 360 grados, pero hace falta gente dispuesta a que realmente este cambio se dé. Yo cuento con todos vosotros, con todos los que estáis escuchando, que podáis formar parte de esta gran revolución silenciosa del corazón que se inicia y que estoy seguro que vamos a lidiar con gran satisfacción para el bien de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Óscar. No sé si me quedo más tranquila o más intranquila, porque me parece dificilísimo lo de conectarnos colectivamente cuando estamos individualmente tan desconectados, ¿no? Porque cuando uno está desconectado por dentro, creo que pierde toda la perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Que es lo primero, ¿no? Darse cuenta de que te tienes que conectar. Sí, yo creo que a nadie se le escapa que la mejor manera de conectar con uno mismo primero es hacer silencio. Porque lo que primero que tenemos que descubrir es todo el ruido que tenemos, toda esa agitación. Si somos capaces de identificar los disruptores, aquellos agentes que impiden conectar con el corazón, liberamos de alguna forma ese disco duro para que su potencialidad y sus capacidades se desarrollen óptimamente. Yo tengo la certeza, llevo muchos años acompañando a nivel personal a muchísimas personas, llevo más de 15 años, y lo que he podido ver es que cuando tú conectas con el corazón de la otra persona, aunque él no sea capaz de verlo, suceden cosas. Porque uno aprende también a hacer ese propio camino hacia sí. Yo lo que creo es que necesitamos una nueva mirada donde seamos capaces de conectar con ese corazón para liberar el talento, la creatividad y todo lo que son esas fortalezas y potencias que están retenidas en el alma humana, en todo el corazón. Entonces yo creo que este es un cambio que además va a funcionar necesariamente, porque tú lo has dicho, si queremos que algo cambie fuera, lo primero que tenemos que conectar es nosotros. No podemos, si yo me presento como una persona con angustia, con ansiedad, con miedos, tu confianza en mis compromisos será X. Si yo me comunico contigo con confianza, con alegría, con docilidad, porque sé que yo lo que estoy diciendo me puedo comprometer porque desde mi libertad soy capaz de ejercer ese compromiso, tú fácilmente vas a querer compartir conmigo y confiar en mí. Yo siempre digo, por ejemplo, a los alumnos, ¿no? En las universidades, digo, mira, el currículum está muy bien y hay que tener buen currículum, pero es infinitamente más importante la generación de confianza, porque alguien te va a coger necesariamente si ve que contigo puedo confiar y hacer un camino.
No por el hecho de simplemente acumular conocimientos te vas a poder posicionar desde la confianza, porque eso no genera necesariamente confianza, eso genera confianza en un tipo de capacidad que tú has desarrollado, pero no en la totalidad de la persona. Hay un elemento que no lo he comentado, pero sí es muy importante tenerlo en consideración, que es el cuerpo. El cuerpo es un gran termómetro de cómo está la persona. Es decir, el cuerpo no engaña. Si tú vives en equilibrio, el cuerpo se muestra de una manera determinada. Si vives en desequilibrio, se ve agarrotado, se ve tenso, no mira de frente, no aprende a generar un vínculo porque está constantemente buscando la manera de escaparse. El cuerpo además es el sensor desde donde los sentidos recibimos información y después la acumulamos y tratamos de ordenarla, organizarla en nuestro interior. El cuerpo es algo que es el gran desconocido, se está sabiendo poco a poco, incluso que el corazón que os llevo hablando tiene neuronas, que eso lo supe hace poco. Y el estómago también tiene unas líneas de conexión súper potentes. Bueno, eso lo que significa es que se abre un paradigma, porque igual de depender del sistema nervioso central al 100%, hay una cierta autonomía y que tiene un desarrollo como el cerebro, que en su medida es capaz de dar unas respuestas también autónomas. Pero es que yo creo además que el corazón, existe un corazón metafísico, que es algo que es toda mi teoría, que es más aún. Es decir, es como un mallazo que recubre el corazón y está lleno de conexiones sinápticas al revés. Es donde está la máxima amplitud de la mente y donde el ser humano es capaz de conectar con todo lo trascendente, con el misterio de la vida y ser capaces de dar una respuesta válida a ese encuentro con nuestro día a día, dotándolo de sentido, porque una de las cosas que más nos preocupan y nos ocupan es el sentido de la vida. Sí. Y eso tenemos que saber dar una respuesta, es decir, que el silencio es el elemento que te permite entender de qué manera puedes llegar a conectar bien o no. Y seguro que cuando uno hace silencio, sabe descubrir parte de una identidad que le había parecido oculta. Pues muchas gracias, ya lo sabéis, en un mundo de tanto ruido que cada vez está más gris y más frío, lo que nos recomienda Óscar Corominas es silencio, cariño y empatía también, ¿no? Claro para sí. poder conectar con el otro. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Te invito a que te quedes Gracias. con Muy nosotros bien. para la siguiente Fantástico. mesa redonda.